Quiero saludar a nuestros invitados que se sientan a la mesa virtual. De verdad es un lujo tener acá. Está con nosotros el viceministro de Comercio y Logística Interna, Grover Lacoa, con mucho trabajo en los medios de comunicación. Viceministro, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pedro. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los invitados. Está con nosotros don Gary Rodríguez, gerente del IBSE, Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Si se trata de exportaciones, don Gary tiene todos los datos. Gary, ¿cómo está usted? Siempre es un gusto saludarlo. Buenas tardes, Pedro. Gracias por la invitación. Un cordial saludo al viceministro, también a Martín, que lo estoy viendo ahí participando de este grupo, y por supuesto a través suyo a Bolivia, que está viendo este programa. Muchas gracias. Está Martín Moreira, es analista económico. Hace rato han posteado en Encuentro Digital, que es en las redes sociales. Se ha viralizado uno de sus artículos, estaba leyendo, que tiene que ver precisamente con el tema de la escasez de aceite. Hola Martín, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Pedro? Un saludo a querido Gary, ¿cómo estás? Un saludo al viceministro Grover, y muy contento de participar en la mesa. Bien, quiero comenzar con el viceministro y con Gary. Permítanme, por favor, querido Martín. Viceministro, ¿por qué sube el precio del aceite? Le voy a hacer preguntas más que periodísticas en esta primera parte, preguntas de ciudadano común. El ciudadano que le pregunta a la autoridad: viceministro, ¿por qué ha subido el precio del aceite? ¿Qué dice el gobierno? ¿Cuál es el motivo? La respuesta es muy simple, Pedro, porque más allá de los problemas estructurales que seguramente detallaremos en el transcurso de la entrevista, el detalle es de que el nivel de distribución de aceite de las industrias hacia la cadena de distribución mayorista, ¿cierto?, ha disminuido drásticamente durante las últimas 3 semanas. Ok, ¿no hay aceite? Ese es el detalle. Tenemos suficiente producción, pero no se está distribuyendo los volúmenes que regularmente se producen, y ante una menor oferta en el mercado, lo que hace es que el precio empiece a subir. Nosotros hemos colocado acá, ¿por qué sube el precio del aceite? ¿Porque falta? ¿Escasea? ¿Lo esconden? ¿Lo sacan de contrabando? Son preguntas. La misma pregunta le hago a don Gary Rodríguez, gerente del IBSE. Don Gary, ¿por qué ha subido el precio del aceite? El gobierno dice porque escasea. Me voy a apoyar en las declaraciones del viceministro Lacoa. Me voy a apoyar en las declaraciones del viceministro Silva, el de Defensa al Consumidor. Me voy a apoyar en las declaraciones del ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, para no decir que nosotros hemos manifestado esto que a continuación declaro. Estas autoridades se han reunido con representantes de los productores de la materia prima, en la industria y del sector exportador. Y han cotejado datos y han llegado a una conclusión: que el problema no está en el sector de la oferta. Eso está registrado. El señor Lacoa ha declarado, y puedo leer aquí, entren a internet, busquen, y todos han dicho: hay producción, se ha abastecido con normalidad. El problema está en la demanda. El problema está en el sector de la comercialización. 4 cosas, Pedro, están pasando. Primero, hay un acaparamiento del aceite por parte de los comercializadores. Segundo, hay ocultamiento del aceite. Tercero, hay especulación en la entrega al mercado. Y cuarto, como dice el señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hay contrabando a la inversa. Entonces, no va a haber pues producción que satisfaga a gente que está delinquiendo con el aceite que está entregando a la industria. De tal manera que para nosotros particularmente está clarísimo, aceptamos lo que ha dicho esta cantidad de autoridades, les creemos, de que no hay un problema de oferta, hay en realidad un problema en la demanda, en la comercialización, que se está traduciendo en una elevación artificial del precio y además en una escasez relativa, porque bien lo ha dicho incluso, y otra vez lo voy a citar al viceministro Silva, tenemos ya 2.000 nombres de los comercializadores, de los mayoristas. Y dice, uno solo, dice, en mes de noviembre ha comprado 54 toneladas. Que descubran, pues, que vean qué se ha hecho. ¿Cómo podría estar faltando aceite si una sola compra significa 54 toneladas? Entonces, es una labor del Estado. Bien. Eso es lo que dicen las autoridades y nosotros les creemos.
Perfecto, Gary. Viceministro. Pedro. Sí, adelante, ¿tiene cifras? Simplemente ahí para contextualizar las palabras que ha señalado el señor Rodríguez, ¿cierto? Evidentemente nosotros hemos señalado que la producción existe, pero una cosa es producir y otra cosa es distribuir. Lo que hemos evidenciado con el sector industrial cuando hemos estado en Santa Cruz es que evidentemente los niveles de producción son suficientes para el mercado interno, ¿ya? Lo que sucede es que estas industrias, además de haber producido la cantidad que se espera que se produzca, ¿cierto?, no están distribuyendo en la misma cuantía como lo estaban haciendo hace un mes atrás, por ejemplo. Y tenemos evidencia práctica de ello. Es decir, si una empresa X, ¿no?, de producción de aceite refinado entregaba un X volumen, actualmente está entregando la mitad o menos de la mitad de ese volumen. Viceministro, ¿cierto? Y esto corroborado por los principales compradores y distribuidores. Solo para subrayar, no, lo interrumpo, pero para dejar claro. O sea, las empresas aceiteras están produciendo, pero no lo están distribuyendo. ¿Escuché bien o mal? Es así. Desarrolle, por favor. Miren, nosotros, a ver, y eso es importante y voy a ahí coincidir con el señor Rodríguez, ¿cierto? El país, ¿cierto?, tiene una producción excedentaria de aceite, ¿ya? En conjunto, entre aceite crudo y refinado, el país produce 457,000 toneladas, ¿no? Eso ha producido esta gestión. Ya. ¿Ya? El consumo alcanza apenas a las 88,000 toneladas año. Es decir, que ni siquiera el 20% del total producido se llega a consumir localmente. Sí. El resto, evidentemente, se ha estado exportando libre y restrictamente, ¿ya? Pero ha sucedido, ¿no? Y esto, evidentemente, se ha exacerbado por la coyuntura que ha vivido el país, y esto es importante que lo reconozcamos, y eso seguramente corroborar las cifras. La sequía que ha sufrido el país esta gestión, ¿cierto?, es la más intensa de los últimos 35 años. Eso ha hecho de que perdamos una gran cantidad de producción. Se han perdido, ¿cierto?, una gran cantidad de soya, que es el tema que nos ocupa en este momento, ¿cierto? Alrededor de 700,000 toneladas se han perdido. Esa cantidad de soya, ¿cierto?, no ha llegado a la industria, por tanto no se ha convertido ni en torta, ni en harina, y obviamente el producto final, que es el aceite, ¿no? Eso ha resentido las exportaciones, ya que el señor Rodríguez va a concursar conmigo con las cifras seguramente en torno a que hay una baja de la exportación. Pero al ser el mercado interno tan pequeño en relación al total producido, se garantizaba plenamente la producción al mercado interno, ¿no? Se producen 457,000 toneladas y el consumo de Bolivia solo es 88,000 toneladas. Hay como 300,000 y pico toneladas que se exportan, ¿correcto? Así es. ¿Se exportaron esas 300,000 toneladas? Poco más, digamos. Perfecto. Ahí. Y ese es otro detalle. Y el señor Rodríguez seguramente puede corroborar la información, aunque la información más reciente es la que seguramente yo voy a brindar. A ver. Ya, en el ámbito del aceite refinado, ¿no?, que es el objeto de discusión, ¿ya? Para empezar, el país del complejo oleaginoso no solamente exporta aceite refinado, exportamos torta de soya, que es el principal producto del complejo oleaginoso, ¿no?, que es el que mayor volumen y mayor valor representa de las exportaciones bolivianas. Exportamos harina, aceite bruto y aceite refinado, ¿cierto? Y harina. En ese sentido, el aceite refinado representa el 7.6% del valor exportado en la gestión 2023, ¿ya? Ahora, ¿qué ha sucedido esta gestión? Esta gestión, hasta los primeros días de diciembre, el volumen exportado de aceite refinado de soya alcanza las 116,667 toneladas. Sí. Pero el año pasado, ¿cuánto exportamos? ¿No? Para hacer un punto de comparación. El año pasado habíamos exportado 117,825 toneladas. Quiere decir que este año la exportación de aceite refinado alcanza al 99.5% del valor exportado, del volumen exportado la gestión pasada. Cuando se habla de afectaciones, por la medida que se ha tomado por preservar el stock para el pueblo boliviano, ¿no?, se habla de grandes afectaciones, y la afectación es esta, casi, y es ínfima, en virtud a que hemos exportado ya casi la misma cantidad, un 99.5% de lo que se había exportado la gestión pasada. Viceministro, y le doy la palabra a Gary. Viceministro, una consulta. Si usted me dice, bueno, le dice al país, de que sí se está produciendo aceite y que no se está distribuyendo, ¿sospechan de qué? ¿De que lo están escondiendo? Digo, para hablar en términos muy populares, no tanto tecnicismo. ¿Sospecha el gobierno que están escondiendo el aceite con la intención de que suba el precio? Pues esa es una de las razones.
Y evidentemente, y así ahí tienes razón el señor Rodríguez, ¿cierto? De que este aceite que se está, evidentemente hay una menor oferta de la industria hacia la cadena de distribución, y obviamente la cadena de distribución, al tener un menor volumen en su poder, ¿cierto? Lo que está haciendo es especular, ocultar y evidentemente generar Ok, pero las empresas aceiteras, entonces, las aceiteras no les está entregando una gran cantidad a los distribuidores. Es así. Nosotros hemos evidenciado, ya hemos tenido después de las reuniones que hemos sostenido en Santa Cruz, Bien, reuniones particulares con industrias, donde evidentemente las industrias ya se sinceran, ¿no? Y lejos de decirnos, como nos dijeron el pasado martes, de que todo estaba bien, de que la producción estaba garantizada, que la distribución era normal y que el precio era el mismo de siempre, ¿cierto? Evidentemente el precio es el mismo de siempre y ahí, en honor a la verdad, bien. la industria no le ha subido al precio, y eso es muy importante remarcar, ¿cierto? La producción está, pero sí han tenido, ¿cierto? Evidentemente también por factores internos, ¿no? Y por el factores externos, el bloqueo de 24 días ha sido determinante en esto, Pedro, ¿cierto? Porque ha roto la cadena de distribución. Pero no bajó el precio. La cadena de distribución de combustibles, ¿cierto? Ha desarmado la logística de los centros Bien. de consumo a los centros de producción, los centros de consumo, y eso ha generado un bache, pero que ha empezado a recuperarse y evidentemente la industria, ¿cierto? Por esa y otras razones ha dejado de entregar la cantidad que regularmente estaba entregando al mercado. Gary, por favor, datos. Lo escuchamos. Sobre esto. A ver, claro, en esto tiene ventaja el viceministro Lacoa, y le agradezco aportar y esos datos y también coincidir en algunos criterios, porque finalmente de eso se trata, viceministro. Usted es tan boliviano como yo soy cambita, usted es collita y todos somos bolivianos, ¿no es cierto? Entonces, creo que si sumamos esfuerzos para poder entendernos, vamos a llegar a una mejor solución. No tengo la información de que verdaderamente haya disminuido la entrega regular de aceite a los comercializadores, pero yo le voy a lanzar una pregunta a quemarropa, viceministro. A ver. ¿Qué hubiera pasado si, habiendo una sobredemanda, la industria hubiera agotado todo su stock que tenía para el mercado interno y no hubiera regulado? ¿Se imagina la situación que podríamos haber estado? Nos pasó, Claro que viceministro, el año 2010, no sé si usted trabajaba en el sector público en el año 2010. Quisiera que la población nos entienda desde la preocupación del sector privado, pero también del sector público. El sector público, el mejor de los mundos, Pedro, quiere tener los precios bajos para los alimentos, porque eso es menor inflación. ¿Qué se hizo en el año 2010, viceministro? ¿Usted trabajaba en el sector público o no? Para que coincidamos. A ver, respondiendo a la primera pregunta, señor Gary, Sí. es cierto, ¿no? Algo que yo he dicho en varias entrevistas es que tenemos que congratularnos como bolivianos, con el sector productivo, el gobierno y todos los actores que hacemos producción, ¿cierto? De alguna u otra manera, en que a pesar de haber tenido un año nefasto en el ámbito agrario, ¿cierto? Haber perdido semejantes cantidades de soya, de maíz, de sorgo, ¿cierto? Y arroz, evidentemente, tengamos aprovisionamiento en el mercado local. La respuesta es concreta al señor Rodríguez. Si de pronto se terminaban los stocks que la industria no habría llegado a producir, ¿cierto? Y la demanda sigue constante o incrementándose, el desabastecimiento y el incremento de precios sería mucho peor. Eso es así de claro. Y si está pasando esto en este momento en el mercado es porque justamente hay una menor oferta en el mercado que es reducida, pero aún existe. Pero lo que dice el señor Rodríguez es cierto. De pronto, de no haber producido, ¿cierto?, en mayores cuantías, ahí, es cierto, lo más caro es aquello que no existe, Pedro, ¿no? Y tenemos que congratularnos como bolivianos porque haber pasado una sequía la más intensa en 35 años y tener alimentos sobre la mesa, aunque con algún precio elevado, ¿cierto?, es algo que tenemos que felicitarnos entre todos porque algo habremos hecho bien en el pasado, pero nadie esperaba una sequía de estas características, ¿no? Gary, yo le hago la consulta. Usted Quiero tiene... terminar. Perdón, Quiero termine la terminar. idea y después tengo una pregunta. Sí, le estaba preguntando al viceministro si él trabajaba en el sector público el año 2010. Estaba pero no en el área específica, don Gary. Yo ya trabajaba en la área pública, pero no en el área específica. Yo no me acuerdo ni lo que hice ayer. No, es que lo que quiero yo recordar es lo siguiente, que a veces no siempre las buenas intenciones acaban de la mejor forma. El año 2010 empezó a subir el precio del azúcar y el gobierno rebajó, estaba en 5.50 y lo bajó el precio a 3.60 el kilo. ¿Sabe qué, viceministro?
la industria entregaba a los comercializadores y pasó exactamente lo mismo que hoy. Se calcula que en ese entonces salieron 60.000 toneladas de azúcar de contrabando a países como Chile, como Brasil, como Perú, porque ahí estaba el precio en 7, en 8 bolivianos, ¿ok? ¿Qué tuvimos que hacer? Importar azúcar y el propio sector privado incluso subsidiar para reponer aquello. Entonces, mi pregunta de buena fe, como bolivianos que somos, ustedes autoridades, nosotros tomadores de las políticas públicas, era qué hubiera pasado o qué pasaría si, sabiendo lo que usted mismo ha dicho y las otras autoridades de que hay ocultamiento, que hay especulación, que hay contrabando, si la industria no hubiera dosificado, por decirlo de alguna forma, las entregas. En este momento, de repente, ya no teníamos aceite y ahí sí coincido con usted, no hay precio más alto por pagar del producto que no está en el mercado. El azúcar, Pedro, en su momento en las provincias, en el año 2010, llegó a costar 20 pesos. Sí. ¿Y sabe qué? El Estado importó el sector privado y adivine qué. De no dejar que se venda a 5.50 y el gobierno bajar a 3.60 y provocar este desajuste, se terminó importando un azúcar tan cara que se expendió a 7.50. Adivine quién vendió a 7.50 por primera vez. ¿Quién? Insumos Bolivia. ¿Quién? Insumos Bolivia. Entonces, hay que aprender de ese pasado. Claro, pero la pregunta, querido Gary, la pregunta es, ahorita hay aceite, o sea, las empresas aceiteras dicen, tenemos aceite, pero Así los es. distribuidores dicen, no nos están entregando el aceite.